¿Qué podemos hacer para sorprender a Dios? ¿Qué podemos hacer para entregarle algo que sea valioso para Él? La respuesta podría parecer algo difícil o imposible, pero la promesa bíblica es muy diferente. Dice Sofonías 3:7: el Señor está en medio de ti, poderoso, Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos, se gozará, se regocijará. Estos textos nos dicen que, o este texto nos dice que Dios, o mejor dicho, nosotros sí podemos causar regocijo, sí podemos causar gozo, algo que, entre comillas, sorprenda de regocijo a Dios. La lección de esta semana precisamente abordó este, este punto, esta temática. Y esta la tercera lección de este trimestre, precisamente titula de esta forma: para agradar a Dios. Queridos amigos, bienvenidos al resumen, al bosquejo de esta tercera lección de este primer trimestre. Como todo bosquejo que venimos presentando, vamos a resumir todo esto en tres puntos principales o tres objetivos con los cuales vamos a trabajar. El primero de los objetivos precisamente apunta a lo valioso que nosotros somos para Dios. En segundo lugar, veremos que para agradar a Dios es importante hacer su voluntad. Y finalmente, la necesidad de permanecer en Cristo y la fe. Esto, por supuesto, para agradar, para regocijar a nuestro Señor. Recuerden que estas diapositivas ustedes pueden descargarlas. Hay un enlace que está en la descripción, el enlace de todos estos bosquejos de donde pueden obtener estas diapositivas. Vamos a comenzar entonces a hablar de nuestro primer objetivo de esta lección. Somos muy valiosos para Dios. Somos valiosísimos, podríamos decir. En este primer objetivo vamos a recordar primero esto. Somos considerados como hijos muy amados por Dios. Esto de acuerdo a la parábola del hijo pródigo que encontramos en Lucas 15. Somos de mucha estima a los ojos de Dios, al punto que nos llama hijos. Y ya sea que seamos leales o rebeldes, eso no disminuye el amor, eso no disminuye la valía que tenemos a los ojos de Dios. Y esto, por favor, no es una mera interpretación, esta es una verdad. Dios ama a todos. Dios ha venido por todos. El mundo entero es valioso a los ojos de Dios, desde la persona que nosotros podemos considerar de mucha estima hasta las personas que causan demasiado dolor. Todos son valiosos a los ojos de Dios. Sin embargo, dentro del mundo, el Señor tiene un pueblo que es su deleite. Ahora, aquí vamos a entender algo. No es que Dios ama más a su pueblo y a otros, no. Dios ama a todos. Pero ese pueblo que el libro de Deuteronomio nos recuerda que es adquirido por gracia, no porque seamos mejores, ese pueblo es el pueblo que causa gozo, que causa regocijo a Dios. Es decir, su iglesia es un motivo de deleite para Dios. Por ello, es lo que leíamos, por ejemplo, en Sofonías, que Dios está en medio de su pueblo, no dice en medio del mundo, Dios está en medio de su pueblo, ama a todo el mundo, pero su iglesia, su pueblo, es un motivo de regocijo para Dios, y una de las formas de mostrar que Dios se deleite es que está en medio de su pueblo. Por otro lado, el libro de Efesios muestra la figura de un esposo que se entregó por su esposa, lo que revela que el Señor tiene por mucha estima, de mucho valor a su iglesia. Entonces, este primer punto nos recuerda que todo el mundo es valioso, sí, pero dentro del mundo, su iglesia, su pueblo, es un motivo de regocijo a pesar, perdón, de lo imperfecto que somos, es un motivo de gozo, de regocijo para Dios. Pero dentro de la iglesia vamos a pasar a ver ahora otros detalles que por supuesto alegran,
regocijan el corazón de nuestro Señor. Los que hacen su voluntad. Dentro de el pueblo de Dios, por supuesto, no todos hacen su voluntad, pero en este caso vamos a hablar aquellos que procuran hacer la voluntad de Dios. Recordemos que Dios se deleita en salvarnos, tuvo un alto precio, jamás vamos a imaginar, vamos a comprender cuánto costó nuestra salvación. Eso no quiere decir que Dios disfrutó todo el proceso de ver a Cristo agonizar, pero el salvarnos para Dios es un motivo de deleite. Ahora, dentro de esto, tenemos que entender algo. Hemos dicho que Dios tiene un pueblo el cual es un motivo de gozo. Y ese pueblo tiene que aprender a hacer su voluntad. Y algunas de las características que hacen la voluntad del Señor están descritas en estos textos. Es un pueblo humilde, o los que son humildes de corazón, los que hacen lo recto, los que hacen, o los que viven de acuerdo a los principios de Dios y por supuesto los que practican la justicia. Son algunas características de aquellos que hacen la voluntad de Dios, de aquellos que regocijan al corazón de Dios. Entonces Dios tiene un pueblo que es su deleite, sí, pero dentro de ese pueblo, o mejor dicho, ese pueblo es su deleite porque hace la voluntad de Dios. Aquí está resumida también la ley. Al ser humildes adoramos a Dios, al ser humildes obedecemos su ley, al hacer lo correcto amamos a nuestro prójimo, al vivir en justicia vivimos correctamente con nuestro prójimo. Aquí está sintetizada toda la ley. ¿Qué es lo que el Señor también dijo? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Por otro lado, hablando del pueblo de Dios, si yo me alejo por distintas razones, si yo me separo de Dios, recuerda que la voluntad de Dios es que tú regreses a sus brazos. Y nuevamente aquí aplicamos la parábola del hijo pródigo. El deleite de Dios, para mí que soy pecador, está en abrazarme nuevamente, a pesar de que mm, me desvío, tropiezo, caigo, ya sea aún premeditadamente. Si yo vuelvo a Dios, el Señor se va a deleitar en mi regreso. Ojo, eso sí, no hay que jugar con el pecado porque lamentablemente el pecado hará que mi corazón cada vez sea duro, sea resistente al llamado del Espíritu Santo. Entonces, la iglesia es un deleite para Dios porque hace su voluntad. Y si me alejé del Señor, entonces recuerda que Dios se deleite en tu regreso, Dios se deleite en el perdón que quiere darte. Con esto cerramos nuestro segundo objetivo de estudio y vamos a ver ahora el último punto de este bosquejo. Permanecer en Cristo y la fe. Si estoy dentro del pueblo de Dios, entonces yo necesito recordar la necesidad de estar en Cristo. Ninguna condenación hay, dice Romanos, para los que están en Cristo Jesús. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, Dios envió para salvar. Pero para salvarme, yo tengo que estar en Cristo. Y he visto lo anterior, hacer su voluntad y todo ello. Ahora, esto será posible, el hacer su voluntad, únicamente si soy edificado por el poder del Espíritu Santo. Permanecer en Cristo es permitir que el Espíritu Santo trabaje en mi vida. Tal como decía Primera de Pedro, Cristo es la piedra angular, la piedra preciosa, pero yo también puedo ser una piedra de valor siempre en cuando dejo que el Espíritu Santo obre en mi vida. Eh, Tengo que seguir el camino que nuestro Señor Jesús ya trazó. Vuelvo a repetir, esto será posible únicamente si yo permito que el Espíritu Santo transforme mi vida. Por otro lado, tengo que aceptar toda esta obra, es más, aceptar a Cristo como mi Salvador por fe. Tengo que aceptar todo esto por fe. La parábola la historia, esta no es una parábola, la historia que encontramos en el libro de Marcos revela la necesidad de la fe. El padre lleva a su hijo endemoniado a Cristo y él creía que el problema de todo esto era su hijo,
que si su hijo sanaba, entonces todo estaba bien. Pero Cristo le enseña que su problema es la falta de fe. Recordemos que la fe es un don que recibimos de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Es por ello la importancia de la fe. Esto, vuelvo a repetir, es un don de nuestro Señor. Entonces, ¿es necesario estar en Cristo? Sí, pero todo esto podemos hacerlo por fe. Resumiendo nuestra lección, vamos a ver estos 3 puntos. A los ojos de Dios somos de un inestimable valor, valor no merecido. Dios se deleita en quienes hacen su voluntad, en quienes vuelven a Él. Y por último, necesitamos que la obra del Santo Espíritu avive la fe en nosotros. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer? Confiemos en la obra de Dios, confiemos en los méritos de Cristo, confiemos en la obra del Espíritu Santo. Solo de esta manera podremos ser agradables a nuestro Señor. Y por supuesto, esto involucra estudiar nuestra Biblia. Dios es compasivo, apasionado y compasivo. En la próxima lección que vamos a estudiar, querido amigo, no dejes de estudiar tu lección, no dejes de estudiar tu Biblia. De esta manera, cerramos el resumen de esta lección, cerramos el estudio de nuestro folleto. Espero que este material sea de bendición y me despido deseándote muchas, muchas bendiciones. Si el Señor lo permite, hasta el próximo estudio. Un abrazo para todos.